Cuando era pequeña, mi madre solía decirme que nací en el lugar incorrecto por un error geográfico. Y a los 7 meses, cuando mis padres se separaron, mi madre nos llevó a vivir con mis abuelos. Me crié en un hogar rodeado de agua, a orillas del Golfo, escuchando las bocinas de niebla de los barcos atracando en el muelle, envuelta entre la brisa oceánica y el olor salino del marisco, que con el tiempo aprendí a querer. Fui arrullada por las olas y crecí con la idea de que pertenezco al mar. Me gusta pensar que, al igual que la serpiente, navegué por el río hasta perderme en el horizonte, esperando regresar algún día cuando el pueblo no me duela de la forma en la que ahora lo hace. No recuerdo mucho sobre mis primeros años. Tengo algunas imágenes del departamento que rentaban mis abuelos en el último piso de un edificio muy cercano a las escolleras. Por las noches nos contábamos cerca de la ventana y yo contaba buques y estrellas para dormir en lugar de ovejas. Y había tardes en las que mis abuelos lograban desafanarse del trabajo en la papelería y nos llevaban a mi hermano y a mí a la playa. Mi abuela permanecía sentada en la arena. Se quejaba, al igual que mi madre, de la humedad y de la sensación pegajosa que le dejaban las gotas de agua salada en la piel. Pero a mí me gustaba ensuciarme. Mi hermano y yo jugábamos a aventarnos bolas de arena humedecida que nos dejaba la piel irritada. Y mi abuelo nos permitía acercarnos a la costa. Nos sujetaba de los brazos para que no nos arrastrara la marea. Pasé poco tiempo de mi infancia con mi padre. Su familia compró un terreno del otro lado del río y construyeron esta casa a la orilla del mar que visitábamos algunos fines de semana cuando nos tomaba prestados de la rutina. Y siempre lo veíamos en el paso de lanchas para atravesar. Mi padre nos enseñó cosas básicas como a colocarme el chaleco salvavidas o a distribuir el peso para que no nos volteáramos. Y temprano por las mañanas nos despertaba con su música ensordecedora y eso nos hacía saber que ya era el momento de alistar las cosas para ir a nadar. Cada uno se encargaba de llevar algo y mi papá me hacía llevar a mí la sombrilla que enterrábamos en la arena para cubrirnos del sol y que además era como el punto de referencia para no perdernos mientras nadamos. Me enderezaba la espalda y me hacía cargarla como si fuera un fusil de asalto, ¿sabes? Como sosteniéndola con la mano, como si tuviera el cañón apuntando hacia arriba y la culata apoyada en la parte superior de mi pecho. Y chiflaba y nos hacía marchar siguiendo su paso. Mi padre le entregó varios años de su vida a la naval. Eligió la infantería de marina y todo el tiempo me hablaba sobre el diseño y el mantenimiento de las embarcaciones u otras cosas imponentes para una niña como yo. Cada que tenía oportunidad me explicaba cosas sobre hidrodinámica o sistemas de propulsión y otras cosas que nunca entendí. Y me decía frases como, esta es la popa, aquí se suele estar el timón y la hélice, y esta es la proa que sirve para cortar el agua, o el lado izquierdo se le llama babor, o al lado derecho estribor, el mástil sostiene la vela, las velas capturan el viento, y todas estas cosas. Y yo lo escuchaba sin saber qué responderle. No sabía por qué me contaba esto, si no era algo que fuera mi interés, pero ahora pienso que quizás era una de las pocas formas que tenía para acercarse a mí. Cuando cumplí 6 años, mi madre compró un departamento a 2 cuadras de la costa, en una zona retirada de la casa de mis abuelos. Ella pasaba la mayor parte del tiempo trabajando y nosotros pasábamos mucho tiempo solos. Algunas noches, cuando llegaba tarde,
me encontraba ya en cama y se acostaba junto a mí y me acariciaba el pelo y me cantaba esta canción sobre un amigo que se iba al cielo a ver al osito de la Osa Mayor y me parecía increíble. Me quedaba dormida escuchándola. Pero con el tiempo, mamá empezó a discutir mucho con mi hermano. Y a veces era yo la que discutía con él, o a veces éramos nosotras las que nos gritábamos. Y en varias ocasiones creo que ella perdía la paciencia y se salía. Yo me quedaba aterrada, sin saber qué hacer. No entendía por qué se marchaba, ni a dónde. Y salía corriendo detrás de ella, al menos unas cuantas veces. Terminaba llorando en los columpios del parque o me cruzaba el malecón y me quedaba viendo fijamente el agua hasta el atardecer. Luego mamá llegaba a buscarme y la verdad es que nunca supe cómo es que me encontraba. Creo que ese era su superpoder. Cuando eres niño y juegas a las escondidas, lo que más te aterra es que nunca te encuentren. Unos meses antes de cumplir 13 años, me despertó una llamada de mi madre desde el hospital. Mi abuelo había estado internado por días o incluso pudo haber sido semanas, no lo recuerdo. Le habían amputado ya su segunda pierna y lo tenían en hemodiálisis con un catéter conectado al cuello por la diabetes. Murió sin que pudiera despedirme de él y eso me atormentó en silencio. Nunca hablamos de lo duro que fue haberlo perdido ni de cómo eso quebró a nuestra familia, pero lo amábamos tanto y nos dolió tanto que conservamos sus cenizas en una urna durante 11 años, hasta que un día mi madre nos llamó para decirnos que quería liberarlas. Y en ese momento ella era la única que estaba en esta ciudad. Mi abuela, mi hermano y yo vivíamos lejos y elegimos un día para viajar todos y elegimos soltarlas en el mar. Recuerdo que fuimos a mediodía y llevamos flores y cada uno dijo unas palabras para despedirse. No sabía cuánto necesitaba poder decirle adiós en voz alta. Y creo que después de eso la relación entre nosotros cambió. Empezamos a hablar más como familia, a contarnos más cosas, como que algo comenzaba a recuperarse. En abril de este año confundí el cumpleaños de mi abuelo con el de otro familiar y fue la primera vez que sentí miedo de olvidarlo. Puedo decir que cada vez recuerdo menos cómo sonaba su voz. Y si no fuera porque llevo conmigo una foto en la que me sostiene en sus brazos, habría olvidado ya a qué distancia están sus ojos de su nariz o cómo era la forma de su rostro. Hace tiempo dejé de contar barcos para dormir, pero a veces, en el silencio de la noche, creo escuchar el eco lejano de una bocina de niebla atravesando la bruma. Mi madre decía que nací en el lugar equivocado por un error geográfico, y creo que tal vez tenía razón, porque aunque la vida me haya llevado por otros caminos, algo de mí sabe
que mi historia verdadera empezó y sigue ligada a esa costa, a ese golfo, a ese pedazo del océano que cargo en el pecho. Hola, Chapis, ¿cómo estás, hija? Nada más quería saludarte, no he podido hablar contigo. eh, Espero que estés bien y bueno, pues ya te extraño por acá, hace tiempo que no vienes a Cuatza. Ahí en cuanto puedas me contestas, ¿vale? Besos.